Buenas tardes, queridos estudiantes. Saludarles, espero que todos estén muy bien. Vamos a continuar el avance de nuestra asignatura. Vamos a recordar lo que hemos hecho la última vez y luego vamos a ir continuando. Habíamos hablado que va a ser necesario realizar la operación con cadenas, ¿no? Porque ciertamente estas cadenas lo vamos a utilizar, hemos dicho, para lo que representa el bloque de ingreso de datos o como también el bloque de salida de resultados, ¿no? En ambos casos habíamos mencionado que necesitamos la cadena, lo que va a salir en la pantalla, ¿no es cierto?, de nuestra PC, portátil o nuestro celular, ¿no?, donde esté corriendo el programa. Entonces, para eso que habíamos indicado que tenemos que considerar ciertas operaciones, ¿no? En este caso hemos dicho que la cadena va a estar caracterizado por el uso de doble comilla, como estamos viendo aquí, ¿no? Y habíamos visto que, por ejemplo, una letra A que está en doble comilla, si le agregamos un valor numérico, este se va a agregar de esta manera, ¿no? O también algunos lenguajes de programación utilizan esto para realizar las operaciones con cadenas, ¿no? Entonces, si tenemos dos letras, ¿no?, o palabras, ¿no?, que estén en cadenas, el resultado nos va a salir de esa forma, ¿no? O también podemos ir sumando más de 2, 3, 4, 5, ¿no?, que se van añadiendo como estamos observando ahí. También, en algún caso, puede ser necesario introducir el salto de línea, que es el enter que hemos visto, ¿no?, para que salga mucho mejor y centrado lo que deseemos el formato, como va a salir en la pantalla, ¿no? Habíamos visto que, por ejemplo, tendríamos este caso donde deseamos que salga de esa forma, ¿no? Las raíces son x1 y x2, ¿no? Entonces, la forma de realizar tendría que ser de esa forma, ¿no? Primero una cadena inicial y luego lo estaríamos sumando más lo que contendría el valor numérico en esta variable x sub 1, ¿no? En este caso, las variables no colocamos en comilla, ¿no? Directamente así como está, más, y le estamos sumando comillas dobles, ¿no es cierto? Y a eso le estamos agregando lo que va a ser esta otra variable, ¿no? Por tanto, lo que nos va a resultar va a ser esta cadena completa y eso utilizamos un comando respectivo para sacar el resultado, ¿no? Bien. Luego también habíamos hablado con más detalle lo que representa las variables, ¿no? Es donde se guarda y se recuperan los datos, ¿no? Habíamos dicho que justamente es que le permite reservar un cierto espacio en la memoria RAM, ¿no? Entonces los datos van cambiando constantemente y es por eso el nombre de variable de variar, ¿no es cierto? Como todos sabemos, ¿no? Entonces habíamos visto este ejemplo, que si queremos guardar esta palabra David, entonces está guardando en un nombre de una variable, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de datos, ¿no? También algunas recomendaciones con relación a las variables. Nos debes preguntar si tendrían que ser cortos o largos, ¿no? Si vamos a usar varias veces, nos convendría corto, y si no, también podemos usar varias largas, mencionado, ¿no? La mayoría de los lenguajes de programación habíamos visto que justamente pueden ser letras, números que podemos y símbolos que podemos usar en los nombres de las variables. Pero eso sí, no tienen que empezar con un número, sino con una letra, ¿no? El nombre de nuestras variables. Y vamos a ver, muchos de los lenguajes no permiten que tengan espacio el nombre de las letras. Generalmente se utiliza esta barra baja, ¿no? Y también no podemos usar palabras reservadas, ¿no?, de ciertos comandos internos que esté manejando el lenguaje de programación. Luego habíamos visto que algunos lenguajes de programación hay que definir el tipo de dato, ¿no es cierto?, para de esa forma guardar un cierto espacio en la memoria RAM, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de dato que estemos usando, pues ocupa un cierto espacio, ¿no?, una cierta cantidad de bytes. El doble representa, si observamos aquí, miren, tenemos los decimales, ¿no?, pero grandes decimales, es por eso que utiliza 4 bytes, ¿no? El long, ¿no es cierto?, que es un entero, ¿no?, que va de 0 hasta este valor que estamos viendo, 4 bytes, que toma cantidades largas, ¿no? Bien, entonces de esa forma también definimos los tipos de variables, ¿no? Bien,
Entonces también los lenguajes de programación tenemos la declaración de las variables, que es reservar un espacio en la memoria, ¿no? Entonces vamos a ver que ciertos lenguajes de programación como Visual Basic, ¿no? Necesitamos sí o sí definir, ¿no? El tipo de variable que va a ser, ¿no? En este caso entero estamos indicando, ¿no? Para que guarde una cierta cantidad de bytes, ¿no? Para el guardado de información. En el Delphi lo propio tenemos, ¿no? Para definir o declarar nuestra variable. Pero también les menciona que hay lenguajes de programación que no es necesario esa declaración, ¿no? Como por ejemplo el PPL en el HP Prime o Python, ¿no? Que directamente al ingresar datos ya asume y ya se tiene definido el tipo de variable que estaría manejando, ¿no? Bien, hasta ahí habíamos hecho la última clase. Bien, ahora vamos a continuar. Vamos a ver un nuevo bloque, ¿ya? Este bloque es muy importante. Ya se utiliza bastante en el campo de la programación y es el bloque de decisión simple. Entonces, este bloque tiene esta figura, como estamos observando ahí, ¿no? Entonces tiene esta estructura, ¿no? Internamente tenemos una cierta condición y de acuerdo a la condición, ¿no es cierto? Podemos tener un sí o podemos tener un no. Podemos tener un verdad o puede ser falso. A ver, vamos a ir con detalle. ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando mencionamos la palabra condición, ¿no? Es que se tiene que cumplir un cierto criterio para poder aceptarlo como sí, ¿no es cierto? Un cierto criterio que tiene que tener internamente. A ver, veamos el caso de una pareja de repente que en este caso las mujeres tienen ese privilegio, ¿verdad? De decir sí o decir no, ¿cierto? Pero para aquello, para que pueda decir sí o pueda decir no para el matrimonio, pues seguramente que va a haber ciertas condiciones, ¿no es cierto? Ciertos requisitos, ¿no es cierto? Que seguramente eh, habría definido ella, ¿no es cierto? De repente que sea cariñoso, que sea, no sé, tantos requisitos, ¿verdad? Para que se pueda decir sí, ¿no? Y de otra forma, si no cumple esas condiciones, ¿no es cierto? Entonces, pues, vendrá la palabra no, ¿no es cierto? Entonces, recordemos que esa es la condición del que estamos hablando para que sea sí o para que sea no. Y justamente con lo que se refiere a esa parte de que sea sí y no, intervienen lo que son los operadores lógicos, ¿no? Y vamos a recordar justamente este concepto que hemos llevado en álgebra 1, ¿no es cierto? Tenemos el AND, ¿no? Que es el y, tenemos el OR, que actúa como y, o, y el SOR, que actúa como o, ¿no? Entonces tenemos estos tres operadores lógicos que se utilizan en el campo de la programación. Bien, a ver, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer que tenemos por este lado una situación y por este otro lado otra, ¿no es cierto? Por aquí el 1 y el 1. Entonces el 1 podemos considerarlo como si fuera verdad y verdad. Si utilizamos el operador AND, vale decir 1, ¿no? AND 1, ¿cierto? O es decir, verdad, AND, verdad. Entonces, ¿cuál es el resultado que nos va a dar? Y para que no nos olvidemos y para recordar este ejemplo, lo vamos a ilustrar de la siguiente manera. A ver, vamos a usar el ejemplo de dos de sus compañeros. Ya, vamos a usar a Dalit López. Adalit, ¿estás presente? Sí, ingeniero. Muy bien, Adalit. Te voy a presentar a una compañera, ¿ya? Te voy a presentar, a ver, como es virtual, no han tenido oportunidad de conocerse, ¿no? Ya pronto, pero así el semestre, ¿no? A ver, te voy a presentar, a ver, ¿a quién? Estoy buscando un nombre. A Mabel Colque.
Mabel Colque, ¿estás presente? Sí, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Mabel. Muy bien. Entonces, ahí tenemos Mabel Colque y Adalit López. ¿Se conocen? No, ingeniero. Ya, les presento entonces. Mabel, te presento a Adalit. Adalit, te presento a Mabel. Ya, vamos a hacer un Mucho gusto. ejemplo con ustedes, ¿ya? Bien, resulta que Adalit y Mabel se han conocido justamente porque aquí el padrino ha sido el docente, como amigos, pero no ve. Y bueno, resulta que en primera instancia se conocen y resulta que se vuelven socios, ¿ya? Se vuelven socios, hacen un negocio y es tal la confianza entre ellos, ¿no es cierto? Y dicen lo siguiente, vamos a invertir dinero en el banco, ¿no? Entonces, resulta, y esto es lo que hacen dentro del banco, ¿no? Cuando se hace el depósito de dinero en términos de sociedad, ¿no? De dos personas, entonces les va a preguntar lo siguiente, y aquí está precisamente lo que tenemos que nosotros especificar, ¿ya? Entonces, internamente, el banco, ya bajo un programa que tiene, pues van a utilizar estos operadores que estamos viendo, ¿ya? A ver, ¿a qué se refiere eso? Dicen, a ver, de repente, bueno, resulta que vamos a sacar dinero, ¿no? Vamos a sacar dinero siempre y cuando, ¿no? Mabel y Adalid estén presentes, ¿ya? Entonces, necesariamente, ¿ya? Necesariamente tendrían que estar presentes ambos, ¿ya? Pero si por alguna circunstancia Mabel quiere sacar dinero, no lo va a poder. Necesitamos que esté sí o sí Adalid. Y si Adalid va solo, ¿no? No va a poder sacar dinero. Entonces, en esa circunstancia, cuando queremos esa situación, tenemos que utilizar el operador lógico AND, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que va a haber plata, o decir verdad, va a haber plata, o vamos a poder sacar dinero, siempre y cuando estén presentes los dos, ¿no? Eso significa. Entonces, and, si está presente Mabel y está presente Adalit, entonces sí, vamos a poder sacar dinero. Eso es el and, ¿ya? Por otra parte, si solamente se presenta Mabel y no está presente Adalit, ¿ya? Entonces no se va a poder sacar dinero, un falso, ¿ya? Y lo contrario, si no está presente Mabel y está presente Adalit, entonces tampoco se va a poder sacar dinero, ¿ya? Y por supuesto, si ninguno de los dos está presente, pues obviamente que no hay salida de dinero, ¿no es cierto? Entonces, eso representa el AND. Como sabemos, es el I, ¿no es cierto? O sea, que el requisito es que los dos tengan que ser verdad, los dos tengan que ser uno. Recién, ¿no? Nos va a dar un verdad, ¿ya? Entonces nos acordaremos. El AND es uno siempre y cuando los dos tengan que ser uno. De otra forma, en todos los casos, cero, ¿ya? Eso con relación al AND. ¿Está bien? Bien, ahora vayamos al caso del OR. A ver, ¿a qué se refiere el caso del OR? Puedes actuar como I o bien puede actuar como O, este operador lógico OR. A ver, ¿cómo funciona eso? Funciona de la siguiente manera.
¿ya? Que puede salir dinero, ¿ya? Puede salir dinero, y aquí está el I, si los dos están presentes, ¿ya? Puede salir dinero. Pero también puede salir dinero si uno de los dos está presente. Basta que uno de los dos esté presente. Entonces, si Mabel va y no está presente a Dalit, igual se puede sacar dinero, ¿no? Lo contrario, ¿no? Si Dalit está presente, igual sale dinero, ¿no? Y si ninguno de los dos no está presente, obviamente es cero. Y si se observan para esa, en todos los casos es cero, cero, ¿no? Entonces, eso representa I, el O, ¿ya? O sea, cualquiera de los dos casos. O sea, estén los dos o cualquiera de los dos, vamos a tener siempre el uno, ¿ya? Eso es para nosotros el OR, el OR, ¿ya? Ahora finalmente lo que representa el SOR. A ver, vamos a ver qué pasa con el SOR. El SOR solamente va como el O, ¿ya? Por algunas circunstancias resulta que Mabel y Adalit no quieren ni verse, ¿ya? No quieren verse, ¿no? Dice, no. ¿Qué significa eso? Significa que cuando estén los dos presentes, ¿no es cierto? Por esa condición, pues no van a poder sacar dinero, ¿no? Van a poder siempre y cuando solo uno de ellos esté presente, pero no cuando estén los dos, ¿no? Entonces, un 1, y si está presente aquí a Dalit, entonces puede sacar. Y cuando es 0, 0, ninguno presente, obviamente 0. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia que tiene el OR con el SOR en esta primera fila. ¿Ya? El SOR, nos vamos a acordar que aquí al medio está el O, ¿no es cierto? Aquí solo actúa como O nada más. ¿Ya? De esto nos vamos a acordar que como son dos letras, entonces representa el I y el O. ¿Ya? Eso nos vamos a acordar, que es el I y el O. Y esto del medio, que es solamente como O, nada más, ¿no? Vale decir solo uno cuando uno de los dos sea uno, pero si los dos, cero, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Entonces, les voy a dar unos 3 minutos para que se aprendan esta tabla, ¿ya? De verdad, de memoria. Entonces, voy a preguntar aleatoriamente a alguien, le voy a decir, 1 SOR 0 y su respuesta tiene que ser 1, ¿verdad? O lo voy a preguntar 1 SOR 1 y me tiene que decir 0, ¿ya? Entonces a cualquiera. Esto es súper, súper importante en el desarrollo de los algoritmos, queridos estudiantes. Así que hagan su máximo esfuerzo para memorizarse esta tabla, ¿ya? Nomás es tratar de recordar lo que les he mencionado, ¿ya? Muy bien, entonces, 3 minutos para que todos se aprendan esa tabla. Adelante, por favor.
Muy bien, ¿listos? Es interesante cómo se salen algunos. Anabel, que le vaya bonito. Bien, vamos a preguntar entonces a los valientes que se han quedado. A ver, Diego Eliseo Bilbao. Diego, nos vemos. Kevin Javier Rojas. Disculpe, tengo el internet un poquito mal. Dígame, por favor. Ya. A ver, me vas a responder, por favor, lo siguiente. 1 or 1. ¿Cuál es la respuesta? B. ¿Cómo? B. B. ¿Quieres decir verdad? Sí, sí. Ya, mejor con uno respondeme. Ya, si te estoy preguntando con uno, tal vez la respuesta mejor con uno. Ya, muy bien. ¿Cómo te dije? 1 or 1, ¿no? Está bien. Sí, perfecto. Muy bien, Diego. Ahora vamos a escuchar Sí, ahora la ok. voz de otra persona. José Silvestre. ¿Estás presente, José Silvestre? Hola, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, José. Está fuerte tu volumen. Ya, ahora sí. José Silvestre, a ver, 1 sor 0. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor, ingeniero? 1 sor 0. ¿Cuál es, José? A ver, ¿has estudiado, José, o no? Les he dado 3 minutos. No, ingeniero, no logro acordarme. Ya. A ver, ¿el SOR actúa como O como IO? Como O, ingeniero. Ya. Cuando es O, cuando uno de los dos es 1, es 1. Ya, eso te tienes que acordar. Está bien, gracias. Ya, en este caso, ¿cuál tendría que ser entonces si decimos 1 SOR 0? 1, ingeniero. Exacto. Ahora, si te digo los dos, 1 SOR 1, actúa solo como O nada más el SOR, ¿no ve? Y te estoy diciendo 1, los dos unos. ¿Qué sería su respuesta? 2, ingeniero. ¿2? Me estás tomando el pelo, José. No te estoy preguntando la suma. Esta va a ser una anécdota para mí. Ya, no sé, ya José se pasa a la tabla. Ya vas a preguntar otro. Denis Escobar. Presente, ingeniero. Muy bien, Denis. ¿Has repasado la tablita? Un poco, Ya. Una recomendación para todos, ¿ya? A ver, voy a destacar eso. Tal vez no es aprenderse de memoria, siempre es el criterio que tiene que ir por detrás. Y el criterio del que estoy queriendo que se aprenda es precisamente esto, ¿ya? Cuando escuchen la palabra OR, les había dicho que sea el IO, ¿no es cierto? Cuando es el SOR, es el O, ¿no? O sea, solo estaría actuando como O. O sea, va a ser válido de repente siempre y cuando
uno de los dos sea 1. ¿Ya? En cambio, el OR como actúa como y a la vez como O. Entonces, si observamos, tiene 3 aquí para 1 y esta apenas tiene 2, ¿no? Entonces, ese aspecto hay que tomar en cuenta. El AND es un poco más restrictivo. Él necesita que ambos sean 1. Por eso es que solamente lo tenemos una vez, ¿no? Ese aspecto hay que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, no es todo precisamente de aprenderse de memoria, sino el criterio por detrás. A ver, vamos, Denis. 1 and 0. 0, ingeniero. 0. Muy bien, porque los dos tienen que ser 1 si queremos ser 1. Si uno de los dos bate 0, la respuesta es 0. Ya, Sí, muy bien. Una pregunta para todos y todos me responden a la vez, ¿ya? Atentos todos. 1 SOR 0. 1. 1. No. Uno, uno, uno. Uno. 1, ingeniero. Perfecto, muy bien. Otra pregunta. 1 OR 1. 1. 1, ingeniero. Un ingeniero. Uno, ingeniero. Excelente, muy bien. Otra pregunta. 0 SOR 1. 1, ingeniero. Ingeniero. 1, ingeniero. Uno, ingeniero. Excelente, muy bien. La última pregunta. 1 AND 0. 0, Cero. ingeniero. Cero, ingeniero. Cero, Inge. 0, ingeniero. Excelente, muy bien. Ya, no se olviden entonces, por favor, de esta tabla. Ya no aprendes de memoria, sino el criterio, porque vamos a usar bastante en el campo de la programación. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Vamos a hacer este ejemplo que nos dice que el número en consideración nos dice lo siguiente, que sea mayor o igual a 5, ¿ya? Que sea mayor o igual a 5 y a su vez menor o igual a 10, ¿no? Cuando dice sea mayor o igual a 5, ya sabes que se refiere a esto, mayor o igual a 5 y que sea menor o igual a 10, menor o igual a 10, ¿no? Ahora, aquí hay una palabra clave importante, y a su vez, o sea que al mismo tiempo, ¿no? Tenga que ser mayor o igual a 5 y tenga que ser menor o igual que 10, ¿no? Entonces, si un cierto valor numérico estaríamos guardando en la variable a, seguramente que puede dar más o menos de querer uno escribir de esta forma, que a sea mayor o igual que 5 y esto sea a su vez menor o igual que 10, nos dice, ¿no? Entonces, como que uno tendría la necesidad de escribir de esta forma, como estamos viendo ahí, ¿no? Les cuento que eso no es válido, ¿ya? No podemos hacer eso, ¿ya? Si estamos usando esto en el bloque de decisión simple, lo que estamos aprendiendo, esto no, ¿ya? No es la forma, ¿no? Como se tendría que programar, ¿ya? Nos vamos a olvidar, ¿ya? Entonces tenemos que utilizar, ¿qué? Los operadores lógicos, ¿ya? Los operadores lógicos. Entonces, ¿cómo es que tendríamos que hacer ese proceso con los operadores lógicos? Ahora la pregunta, ¿será que vamos a usar el operador lógico AND, el OR, o bien vamos a usar el SOR? ¿Cuál de los tres? ¿No? Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darnos un valor. Vamos a suponer que tenemos A igual a un cierto valor numérico que vamos a calcular todos y va a entrar a nuestro bloque
de decisión simple, ¿cierto? Nuestro bloque de decisión simple. Entonces, dentro de nuestros bloques hay tres maneras, ¿no? de hacer lo que hemos mostrado aquí. Que A sea mayor o igual que 5 y que a su vez, y esta es la palabra, a su vez, sea menor o igual que 10, ¿no? Para conjuncionar justamente esto, entonces tenemos esas tres opciones, ¿no? O esos tres operadores lógicos. Entonces podemos usar el AND, podemos usar el OR, o bien podríamos usar el SOR. No tenemos esas tres alternativas. ¿Cuál será lo apropiado? ¿Cuál será de los tres lo apropiado? Entonces, hay que hacer una prueba. Aquí vendrá que si efectivamente cumple con los dos requisitos, sí. Y en cambio, si no cumple uno de los requisitos, un no. ¿Ya? Vamos a darnos un ejemplo y vamos a ver. Vamos a suponer que me dé el valor de que esté en el rango de ambos. El 7. El 7. ¿Está bien? Entonces, que mi variable que está almacenando el valor 7 tenga que ser mayor o igual que 5, ¿no? Cumple ese requisito, ¿no? Por tanto, eso es verdad, ¿no es cierto? Que cumple el requisito que es mayor o igual a 5, sí, es verdad. Ahora, este valor numérico A es menor que 10, observamos que también es verdad, ¿no? Ahora, yo ya sé de forma humana que esto, ¿qué me debería de dar? ¿Qué es lo que ya me debería de dar eso? ¿Me debería dar un sí o representaría un no? ¿Qué me dice? Debería ser un sí porque cumple con las condiciones. Con las dos condiciones, ¿no? A su vez está cumpliendo con los... Entonces, desde el punto de vista humana, ¿no? Entonces sí me debería dar un sí o lo que es un 1, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estos tres debería de utilizar? ¿El AND, el SOR o el SOR entre estos dos? Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, voy a darme un valor numérico A y voy a hacer una prueba, ¿ya? Entonces, me voy a dar condiciones que cumplan y no cumplan y ver qué pasa. Acabo de hacer un ejemplo dándome el valor de 7, ¿no? El valor de 7. Ahora, si me doy un valor, y hay que darnos, es como una prueba de escritorio, me doy un valor que solo cumpla con uno de los criterios, que sea mayor, igual que 5, vamos a suponer, ¿no es cierto? A ver, mejor que estemos fuera del rango. A ver, esto lo voy a trazar de esta forma, para comprenderlo. Aquí tenemos ahí. Y tenemos el 5, y aquí tenemos el 10, ¿no? Entonces estamos hablando, si es mayor o igual, estamos hablando de un intervalo cerrado. Y otro intervalo cerrado. Entonces todo lo que se encuentre aquí, ¿no? Va a ser verdad, ¿no? Y si está fuera de ese rango, entonces es falso, ¿no? Eso es lo que estamos queriendo decir, ¿ya? Entonces voy a darme un ejemplo dentro de este rango que cumpla, que todo sea verdad, y pues este 7 está bien, ¿no? Algo que esté fuera, nos vamos a dar un número 3, ¿ya? Un valor numérico, y también otro que esté fuera de este rango, me voy a dar un valor también que sea el 14, ¿ya? Me estoy dando esos tres. Desde el punto de vista humano, ¿no es cierto? Entonces ya sé que este 7 es verdad, este 3 ya sé que es 0, y esto también sé que es 0. A ver, hay un micrófono prendido, lo vamos a desactivar. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista humano, me debería de dar esto. Ahora la pregunta es, ¿cuál yo debería de usar? Entonces, veamos, ¿no?
Entonces, para eso tengo lo siguiente. A mayor o igual que 5. A menor o igual que 10. ¿No? Menor o igual que 10. ¿Ya? Entonces voy a hacer primero la prueba con el AND. Luego voy a probar si es el OR o bien podría ser el SOR. ¿Ya? Entonces mi objetivo es precisamente lo que me saque esto que de forma anticipada como humano ya he visto que me tiene que dar esto. Eso me dará uno de estos operadores, ¿no? Bien, entonces voy a evaluar esto de la siguiente forma. A es mayor o igual que 10. Este valor es mayor o igual que 5. Observamos que sí, ¿no? En este otro caso, A, que vale ahora 3, es mayor o igual que 5. Observamos que no, 0, ¿verdad? Ahora este valor es mayor o igual que 5. Observamos que sí, es verdad, es mayor o igual que 5, ¿no? Bien. Ahora vamos a ir a esta otra parte. A, que es el valor de 7, ¿es menor que 10? Observamos que sí, ¿no? Ahora aquí, A, que vale 3, ¿es menor o igual que 10? Observamos que sí. A, que ahora vale 14, ¿es menor o igual que 10? Observamos que es 0, ¿no? No es, el 14 no es menor o igual que 10. Ahora ya usaremos los operadores lógicos, que ahora ya somos expertos, ¿no? Entonces, primero el AND. Pregunto, me van a responder todos. 1, AND 1, ¿cuánto es? 1, Inge. 1, muy bien. 1, Inge. 0, AND 1. 0, ingeniero. 0, muy bien. 1, AND 0. 0. 0, ingeniero. 0, muy bien. Ahora vamos con el OR. Por si alguien se ha olvidado, entonces hemos dicho que el OR tiene 2 letras y hay que acordarnos que tiene que ver con el IO, ¿cierto? Basta esto recordar si es fácil, ¿no? Lo que viene. Veamos. 1, OR 1. 1. 1, ingeniero. 1, muy bien, porque está actuando como I, ¿verdad? Lo mismo que el AND nos va a dar 1. ¿No? Ahora, 0, OR 1. 1, ingeniero. 1. 1, muy bien. 1, OR 0. 1. ingeniero. 1, muy bien. Ahora vamos con el SOR. El SOR, hemos dicho que lo que está la letra ahí al medio, actúa solamente como O, ¿no? Entonces decimos 1, SOR 1. 0. 0. Exactamente, 0, ¿no? Solamente acepta un verdad cuando uno de ellos, pero si los dos son, directamente 0. Ahora, vamos al siguiente. 0, SOR 1. 1. 1, 1, muy bien. 1, SOR 0. 1. 1. 1. 1, muy bien. Ahí está entonces lo que hemos encontrado con los 3 operadores. Del AND, del OR y del SOR. Pregunto, ¿cuál de los 3 operadores me está dando lo que yo ya de forma humana ya sabía lo que tendría que salir? ¿Cuál de los 3? El AND. Exactamente, el AND, ¿no es cierto? El AND. Entonces, voy a remarcar eso de esta manera. El AND me está dando idem como esto, ¿no? Entonces significa que esto, como me está dando otra cosa y esto me está dando otra cosa, no me sirve. El único que me sirve es este que me está dando lo que yo ya como humano ya anticipé que tenía que salir, ¿no? Y el que realmente me está respondiendo de forma adecuada ese comportamiento es el AND, ¿ya? Entonces, aquí la respuesta es el AND.
¿Para qué? Entonces lo que tengo que armar, aquí me estaba preguntando si voy a usar el AND, el OR o el SOR. Y acabamos de definir que el que tenemos que usar es el AND, ¿no? Entonces este ya a su vez significa entonces el AND, ¿no? Entonces, mi diagrama de flujo tendría que hacerlo de la siguiente forma, ¿no? De la siguiente manera. Entonces, el valor que va a adoptar la variable A, ¿no? Vamos a entrar al bloque de decisión simple, donde este bloque es A mayor o igual a 5 y A menor o igual que 10, ¿no? Entonces ahí tengo mi bloque de decisión simple. Entonces por aquí un sí y por aquí un no, ¿no? Hemos visto entonces que el operador lógico que yo tendría que usar tendría que ser el AND, ¿no? Bien, entonces, si yo me doy un valor de 2, esto ya sé que me tendría que dar el no. ¿Será? A ver, vamos a ver. Como ya sé, pero no más para comprender lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Ya sé que no debería cumplir. Entonces, A mayor que el 2 que contiene la variable A. A es mayor o igual que 5. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? A es mayor o igual que 5. No. No, ingeniero. No, ¿verdad? Entonces ponemos un 0. A es menor o igual que 10. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, por tanto, la respuesta de evaluar 0 and 1, ¿qué va a ser? 0 and 1, 0. 0, ingeniero. 0, ¿no? No se olviden, por favor, de esa tabla que hemos aprendido, 0, ¿no? Eso significa un no, no 0. Es verdad, o sea, como esto no cumple con las dos condiciones, entonces está funcionando correctamente nuestro operador lógico AND, ¿no? ¿Está claro? A ver, otra pruebita, a ver. Entonces tiene que dar lo que nosotros de forma humana ya esperaríamos que tenga que dar. Si no nos da lo que esperamos, significa que nos hemos equivocado en adoptar el operador lógico que corresponde. ¿Ya? Pues vamos a dar otro. Vamos a borrar esto. Ya está. Entonces voy a adoptar otro valor numérico, ¿no? Para ver que esté funcionando correctamente. Vamos a suponer que sea un 12, ¿ya? Entonces hacemos lo propio. A es mayor o igual que 5. ¿Qué me dice? Sí, ingeniero. No, ingeniero. Sí, ¿verdad? El 12, ¿no es cierto? Es mayor que el 5, sí, ¿no? Entonces 1. Ahora A, o sea, 12 es menor que 10. No, ingeniero. A ver, el 12 es menor o igual que 10, cierto, no, ¿no? Entonces 1 and 0, ¿qué da eso? 0, ingeniero. And Sí, ingeniero. 0, ¿no? Entonces un no. Entonces está bien, si yo adopto un valor de 12, entonces me tiene que dar un no, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Voy a darme otro valor para ir comprendiendo mejor esto. Voy a borrar. Entonces me doy otro valor. Entonces estamos viendo que lo que estoy planteando con el operador lógico AND me está funcionando correctamente, ¿no? Está bien. Porque si no me funcionase, tendría que cambiar de operador lógico, ¿no? Ahora voy a adoptar un valor que cumpla. Vamos a poner 8. Ahora, A es mayor o igual que 5. ¿Qué me dice? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ¿verdad? Ahora, A es menor o igual que 10. Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Sí, ¿no es cierto? Es menor o igual que 10. Entonces, A1, AND 1, ¿qué me 1, toca? ingeniero. 1, lo que significa sí, ¿no? Entonces, por las pruebas que hemos hecho, entonces el AND que hemos adoptado está ok, ¿ya?
Ahora alguien dice, ¿y por qué no el OR? A ver, vamos a demostrar por qué el OR, a pesar que ya está demostrado con la tabla anterior, nomás para que se comprenda. ¿Verdad? Entonces alguien dice, ¿y por qué el AND? ¿Por qué no probamos el OR y el SOR? Entonces, pues, al programar, a ver, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué estoy resaltando esto? Ya, por lo siguiente, a ver, atentos, queridos estudiantes. Por lo siguiente, cuando uno está programando, ¿no? Un segundito, esto vamos a cambiar de color. Cuando uno está programando, ¿ya? Esto hemos dicho mayor o igual que 5 era, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Mayor o igual que 5. Ya. Entonces, cuando uno está programando, entonces si el problema nos dice que el número sea mayor o igual a 5 y a su vez sea menor o igual que 10, entonces uno aquí cuando está programando tiene que decidir cuál va a usar. Si va a usar un AND, va a usar un OR o va a usar un SOR, ¿no? Imagínense si alguien se equivoca aquí, por supuesto que si lo llevamos a cualquier lenguaje de programación, vamos a arrastrar el error, ¿no? Entonces uno dirá, a ver, yo me gusta el SOR, entonces ¿por qué no usamos el SOR? ¿Será verdad? Vamos a ver. Ya hemos demostrado que no, pero nomás para comprender, ¿no? El concepto. Entonces, a ver. Si yo adopto el 3, ¿qué me debería de dar resultado? ¿Un sí o un no? Adoptando este valor numérico para A. ¿Debería ser sí o debería ser no? Sí. El resultado de ese 3. Les estoy dando un valor aquí. ¿Qué me debería de dar? Falso, ¿no? Un no. ¿Ya? Entonces me debería dar una. ¿Será? A ver con el sol que nos dé eso. Vamos a ver. A es mayor o igual que 5. ¿Falso o verdadero? Falso, ingeniero. Falso, Falso. ingeniero. Muy bien. A es menor o igual que 10. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, 0 SOR 1. ¿Qué será? 1, ingeniero. 1. 1. Uno, Inge. 1, ¿no es cierto? ¿Nosotros qué esperábamos que nos salga? 0. Un no. Y nos está dando que sí. Nos está dando cualquier cosa menos lo que estábamos esperando, ¿no? Entonces, por eso ya desechamos el uso del SOR. No nos sirve. ¿No? ¿Se comprende? Entonces, yo tengo que adoptar aquel operador lógico, ¿ya? Que sé que me va a permitir funcionar lo que yo espero que dé, ¿ya? Entonces, muchas veces es importante hacer estas pruebas como estamos viendo para ver cuál operador lógico me conviene o sería el coherente, ¿no? Que tendría que adoptar. Y aquí sí o sí, ni el SOR ni el OR, ninguno de esos va a funcionar. Aquí sí o sí tiene que estar el AND, ¿no? Mi diagrama de flujo tengo que plantearlo con el AND, ¿ya? Entonces así se plantea esta parte. ¿De acuerdo? Entonces aquí tiene que estar el AND. Si alguien plantea el OR o el SOR para este ejercicio, está mal. O alguien de repente pone así, está mal, ¿no? No se puede hacer esto, ¿no? Muchas veces en exámenes he visto, y recalco por favor, ¿ya? El hecho de colocar así, ¿ya? Que sea mayor o igual, esto está mal, repito, por la importancia, por favor no se equivoquen, ¿ya? Entonces, cuando se trata ya de esas relaciones, siempre los operadores lógicos, el AND, el OR y el SOR, ¿ya? Luego hay que ver cuál de los tres, ¿no? Es lo apropiado adoptar, de acuerdo a lo que nos estén pidiendo aquí. Hacemos las pruebas de esa forma. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí, por favor? Continuamos. Ya.
Vamos a hacer una aplicación ahora, ya para comprender mucho más lo que estamos haciendo. Entonces, veámoslo con este otro ejemplo. A ver, se permitirá, dice, extraer dinero del cajero automático, montos mayores o igual a 10 bolivianos y menores o igual a 1000 bolivianos. ¿Ya? Entonces, muchas veces nosotros vamos a un cajero, ¿no es cierto? A un cajero para sacar dinero, ¿no? Hay los cajeros para sacar el billete. Entonces, cuando usamos estos cajeros automáticos, entonces una cierta parte, en un cierto momento te pregunta el monto que deseas sacar de dinero, ¿no? Entonces, uno tiene una capacidad máxima de sacar en el día, ¿no? Ciertos bancos te permiten hasta un máximo de 2.500 bolivianos, ¿no? Si tú pones que quieres sacar 3.000 bolivianos, pues la máquina te va a decir, usted ha excedido, ¿no? Lo máximo que se puede sacar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando internamente? Pues internamente está corriendo, ¿no? Un programa, ya, con los criterios que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces va a verificar que si el monto que tú has colocado, ni siquiera el monto, sino lo acumulado en el día, ya, entonces va a revisar tus otros retiros que has hecho en el día, ¿no? Si ese total acumulado es menor o igual que 2.500. Y si te pasaste, vamos a suponer que has sacado 2.000 bolivianos en la mañana y en la tarde quieres sacar 700, entonces 2.700, ¿verdad? No puedes sacar porque estás excediendo el límite permitido, ¿no? Entonces, lo que internamente en esta máquina, que por supuesto tiene su propio sistema operativo y su programa, por ende, entonces está corriendo esto, ¿no? Entonces verifica eso vía internet, ¿no? Están conectadas ahí, entonces verifica, ¿no? Entonces lo que está usando es lo que ahora estamos aprendiendo, ¿no? El bloque de decisión simple, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces nos dice, se permitirá extraer dinero del cajero automático, montos mayores iguales a 10 bolivianos y menos iguales a 1000 bolivianos, ¿no? Como hemos hecho hace rato, ¿no? Entonces no está permitido hacer esto, hemos hecho mayores igual que 10, menor igual que 1000, ¿no? Eso no. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ya hemos aprendido, ¿no? Que tiene que ser necesariamente de esta forma. El AND es lo que tendríamos que usar, ¿no? Entonces tendríamos que decir montos mayores o iguales a 10 bolivianos, ¿no? Y que a su vez sean menores, y aquí tenemos el I, ¿no? Entonces tendría que ser necesariamente un AND, ¿no? Entonces, donde es nuestra variable, que va a estar más en el valor introducido por el usuario, entonces tiene que ser menor o igual a 1000 bolivianos, y este a su vez tiene que cumplir lo siguiente, que A tiene que ser mayor o igual a 10 bolivianos. Hay que tener mucho cuidado en esto, el igual, ¿no? Porque también puede haber casos A que sea mayor a 10, entonces ya no hay el igual, ¿no? O que sea menor a 1000. Entonces, esto hay veces trae confusiones y graves problemas de error. Hay que identificar si estás refiriéndose al menor o el menor igual, ¿ya? En este caso, aquí de forma textual nos dice que es igual, igual. Pues estamos colocando de esa forma, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí va nuestro bloque de decisión simple, ¿no? Como estamos observando. Entonces, ¿se va a permitir extraer dinero? ¿No? Entonces, sí. ¿No? Por aquí un no. No se va a poder sacar. Entonces, nos está diciendo que sí se va a poder sacar dinero siempre y cuando este monto que el usuario haya ingresado sea mayor a 10 y a la vez menor a 1000, ¿no? Si el usuario quiere sacar, vamos a suponer 2000 bolivianos, entonces vamos a entrar y como pasa esto, entonces no va a poder sacar, ¿no ve? Porque tiene restricciones, ¿no? Si no, imagínense si no habría esta restricción, todo el mundo querría sacar y sería
no habría dinero para los próximos clientes, ¿no? Entonces, por otra parte, si aquí nos da 10, estamos en el límite, como es mayor o igual a 10, entonces sí, es verdad, ¿no? No se procede, ¿ya? Entonces está evaluando con el operador lógico AND, ¿no? Lo que nos está lanzando el problema. ¿Sí? Ahora sí, ¿se comprende? Bien, entonces aquí le corresponde el AND respectivo. ¿Está bien? De esa forma, ¿ya? Entonces, esto nuevamente repito, no está bien. No se puede hacer eso. Tiene que ser siempre con un operador lógico cuando hay esas comparaciones. ¿Está? Muy bien, entonces ya con eso está claro. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí? Muy bien. Vamos a hacer algunos ejercicios de operadores lógicos. A ver. Entonces, atentos. Vamos a comenzar de una forma suave. A, B y C. Ya 3 valores que yo voy a especificar. Bien, entro por aquí. Entonces, ahora sí, operadores lógicos. Los operadores lógicos son como las operaciones, ¿no? Aritméticas que usamos. A ver, vamos a ver. A, algo suave nomás inicialmente. A mayor que 5. AND B que sea menor o igual a 3. ¿Ya? Entonces, esto, paréntesis, y aquí un OR, aquí que se evalúe C menor o igual que 10 y SOR A menor que 5. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo suavemente ahí. Y ahí va. Entonces, dentro, un bloque de decisión simple. Entonces, por aquí viene el no y por aquí va a venir el sí. ¿No? El sí. Muy bien, ustedes van a hacer y luego entre todos van a hacer. Ya sus respuestas lo van a colocar en el chat de Google Meet. Ya, entonces vamos a adoptar que A sea 5, que B valga 7 y que C que valga menos 2. ¿Ya? Adelante, por favor, me avisan a través del chat si es un sí o es un no aquello. Adelante, nos vamos a dar 3 minutos. Susana, ¿tienes alguna pregunta?
sus respuestas. Lo vamos a hacer entre todos, ¿ya? Atentos. Entonces, como siempre, hay que evaluar lo que está entre paréntesis, ¿no? Primero lo que está entre paréntesis, y aquí hay un operador, ¿no? OR, que los resultados que tengamos en los paréntesis los va a evaluar, ¿no? Dentro del paréntesis, entonces vamos a resolver internamente esto, ¿no? Que A sea mayor a 5. Entonces observamos que aquí A tiene el valor de 5. 5 es mayor a 5, ¿falso o verdadero? Falso. 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 Hay que tener aquí mucho cuidado, que es muy diferente que si yo coloco mayor o igual a 5. Entonces ahí sí es verdad, ¿no? En este caso es 0, ¿ya? Eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces cuando uno está programando, solo por no haber considerado esa situación, todo tu programa puede estar mal, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado si es el mayor o es el mayor igual, ¿ya? Entonces vámonos ahora por aquí, que B, que vale 7, sea menor o igual que 3, ¿no? Entonces, 7 es menor o igual que 3. Observamos Falso. que eso es Falso, ingeniero. Falso. falso. Muy bien, ¿ya? Entonces, ahora evaluamos justamente con este AND, ¿no? Entre los dos. Entonces, 0, AND 0 es 0, ¿no? Eso hemos aprendido. Entonces, hay que dominar la tabla, ¿no? Con el criterio y de memoria. Ahora vámonos a este otro paréntesis, ¿no? Entonces, vamos a resolver inicialmente esto. Que C, que vale menos 2, es menor o igual que 10. ¿Falso o verdadero? Verdadero, ingeniero. Verdadero, ¿no? Entonces, 1. Ahora vamos por este otro lado. A, que vale 5, ¿no? 5 es menor que 5. ¿Falso? ¿Verdadero? Falso, ingeniero. Falso. Falso. Muy bien, falso. Por tanto, ahora vamos a resolver con el SOR, ¿no? Entonces, 1, SOR 0, ¿qué le toca? Eso es 1. Uno, ingeniero. OR, ¿eh? Verdadero. Entonces sería verdadero, ¿no? Ahora me toca, ¿no? Trabajar, pues precisamente con este OR, ¿no? Entonces tengo que trabajar con los dos. Entonces el OR, recordemos, es el IO, ¿no? Entonces aquí tengo 0, OR 1. ¿Qué le tocará? 1. Verdadero. Exactamente. Muy bien. Entonces le toca 1. Por tanto, el resultado que todos han sacado, ¿no? Veo que sí, todos han sacado el 1, está correcto. Está muy bien. ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Aquí nos damos cuenta aquí que al hacer este ejercicio es muy necesario el criterio, ¿no? Que si nos equivocamos, todo nuestro ejercicio estaría mal, ¿no? Muy bien, un ejercicio más. Entonces, ustedes lo van a resolver y luego entre todos. Me voy a dar otro color. A ver, quito. Voy a borrar. Borremos esto. Vamos a adoptar otros valores. Entonces vamos a darnos el color verde. Entonces que A que ahora sea 4 y que B sea 3 y que C sea 12. A ver sus respuestas a través del chat de Google Meet. Adelante, por favor.
Muy bien, excelente, muy bien sus respuestas. Vamos a revisar entre todos. ¿Ya? Entonces tenemos A, que vale 4, es mayor que 5, falso o verdadero. Falso. Falso, ¿no? Bien, ahora aquí, B, que vale 3, 3 es menor o igual que 3, falso o verdadero. 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 Verdadero, muy bien. Ahora 0 and 1, eso nos da Cero. 0, ¿no? 0. Muy bien. C, que vale 12, es menor o igual que 10. Falso. Verdadero. Falso. Muy bien. A, que vale 4, es menor que 5. Falso o verdadero. 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 Muy bien. Ahora resolvamos en 3, 2, ¿no? 0 sobre 1. 1. Falso o verdadero. 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 Muy bien. Ahora en 3, 2, ¿no? 0 or 1. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, lo que significa que está correcto lo que ustedes han hecho. ¿Está bien? Bien. Entonces, la siguiente clase vamos a estar continuando con más ejercicios. Seguramente ahora nos hemos dado cuenta cuán importante es el manejo de la tabla, ¿no? Si estamos teniendo algunos percances, por favor repasen, porque como bien les decía, el uso de estos operadores lógicos dentro del campo de la programación es muy, muy importante. ¿Ya? Muy importante. Sí, hay algunas manos alzadas. Susana, tal vez alguna pregunta, inquietud, por favor. Todo claro, ¿no? Muy bien, les agradezco por la atención, queridos estudiantes. Tengan todos una linda tarde y nos estamos viendo la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.